que tiene que ver con la cantidad de ruido que hace nuestra mente, la gran confusión de no saber realmente qué es lo que yo soy, quién soy yo, la confusión de pensar que yo soy mis pensamientos y a partir de ahí estar totalmente identificados con mi cuerpo físico y por lo tanto con mi mente. Vemos entonces que este cuerpo físico, que esta mente tiene un continuo de exigencias, el cuerpo físico de tipo de alimentación, de vestirse, y también desde un punto de vista psicológico necesitamos instrucción, necesitamos sentirnos queridos, etc. Es decir, este cuerpo físico y esta mente está continuamente en un acto de exigencia. Podríamos decir que cuando me vivo a mí mismo en un nivel más físico, más material, más profano, más cotidiano, mi vida es una constante lucha de intentar acceder a las demandas que mi cuerpo físico, que mi mente pide. Y estoy convencido, porque me vivo bajo la idea de que soy mi mente y mi cuerpo físico, de que es gracias a mis habilidades que yo como cada día, que no vivo debajo de un puente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto cuando hablamos de las kleshas, dijimos, es un error, se llama el error de la advidya o de la ignorancia, ¿no? La ignorancia de no saber realmente cómo son las cosas o quién soy yo exactamente. El planteamiento es un poco no, es bastante diferente cuando lo hacemos desde el ámbito meditativo, pero sobre todo cuando lo hacemos desde el ámbito meditativo de un nivel, ya diríamos, no de tipo divulgativo. Muchas veces hemos hablado que en los trántaras aquí se habla de la enseñanza externa, de la enseñanza interna, de la enseñanza secreta, de la enseñanza muy secreta, ¿no? Entonces, a veces las enseñanzas pueden ser contradictorias entre ellas, ¿no? Pero simplemente son contradictorias porque en unos casos la enseñanza se mueve en el ámbito de lo externo o de lo interno y otras se vuelve en el secreto o en el muy secreto. La idea de que yo soy mi pensamiento, la idea de que yo soy mi cuerpo físico, está tan implantada en mí, es algo tan total, real para mí, que toda la sociedad en la que yo me muevo refuerza este concepto. Desde ese ámbito, entonces, yo tengo que vivirme a mí mismo en mi lucha por conseguir acceder a que las demandas de lo físico y de lo emocional en mi vida a día se den, en un constante proceso de autoafirmación de mí mismo. Todos los momentos de mi vida, mis relaciones afectivas, laborales, los momentos de estudios académicos, todo busca un acto de afirmación de esta idea que tengo de mí mismo. Y hemos dicho aquí que muchas veces estas prácticas, estas técnicas, sobre todo quedan muy excesivamente circunscritas al ámbito de intentar solventar desde el ámbito de lo meditativo aspectos que corresponden más al ámbito de lo psicológico o al ámbito de lo físico. Es muy posible que por un acto energético podamos traer un trozo de trigo desde Australia hasta aquí utilizando nuestra energía mental. Seguro que alguien lo puede hacer, pero parece mucho más lógico ponerlo en un avión y traerlo con un avión, ¿no? Es decir, en nuestro desconcierto acostumbramos a confundir y a querer interactuar sobre aspectos de nuestra propia existencia desde ámbitos que no se corresponden en sí mismo a esta existencia, ¿no? Y por lo tanto vivo bajo la situación de conseguir que esta situación se vaya dando, se vaya produciendo, se vaya provocando, ¿no? También hemos venido planteando desde que empezamos a principios de septiembre que si yo por la técnica que sea, hay muchas, ¿no?, consigo aquietar mi mente, es como si un lago de aguas muy turbias o un mar donde haya muchas olas se tranquiliza. Entonces descubro la profundidad, puedo ver el mundo que hay en la profundidad del lago, ¿no?
y descubro que hay un mundo radicalmente diferente. Hay peces, peces de colores, hay algas, los movimientos son muy diferentes. Si no consigo inicialmente quitar mi mente, todo es una lucha que deviene en la propia superficie del lago o del mar con olas, pero obviamente es muy complejo entonces poder ver desde la superficie, a no ser que aprenda a meterme dentro de mí mismo, es muy difícil ver la profundidad que habita en mí. Nosotros decimos que el acceso a nuestra propia profundidad se obtiene mediante el silencio. Hablamos del silencio externo, es decir, un mundo excesivamente ruidoso y por ende momentos que gozamos del contacto con la naturaleza, de los paseos, porque quedamos imbuidos por el dulce murmullo de la naturaleza. Muchas de las piezas musicales que se utilizan para relajar pues son sonidos extraídos de la naturaleza, cantos de pájaro, gotas de lluvia, olas de mar, un río suave que va fluyendo, etc., ¿no? El ruido o el silencio exterior lo que busca es producir un silencio interior, ¿no? Porque decimos que lo que realmente es el ser humano es eso, es el ser, es el ser. El planteamiento que una y otra vez desde hace 40 años estamos haciendo es el sufrimiento consiste en el error de confundir lo que soy con lo que no soy y lo que no soy con lo que soy. Ahora, en el ámbito de lo intelectual, que es el momento que nos encontramos ahora, en el ámbito de la palabra, todo el mundo está bastante ya sobresaturado de información, ya sea literaria, de cursos, de cosas que se bajan del YouTube, etcétera, etcétera. Oponemos sobre todo la vivencia de la experiencia personal. Podemos describir a alguien que no haya buceado nunca bajo el mar como puede ser el mundo submarino, pero obviamente por muy bien reflejado que se pueda ver estos televisores de alta definición, etcétera, etcétera, nada es comparable a que la propia persona se sumerja, aprenda a bucear y se sumerja en el fondo del mar. Así pasa lo mismo con el ser interior. Por otro lado, decimos que el contacto con el ser, el contacto con lo que yo realmente soy, el ser, es un contacto con la esencia de la energía, es un contacto con la esencia de la inteligencia, es un contacto con la esencia del amor. Y que este contacto, por breve que sea, aunque sea de segundos, tiene la capacidad de equilibrar, de sanar todos los déficits que en los ámbitos puramente físicos y mentales he vivido. Creo que la mayoría de la gente se habrá dado cuenta que gran parte de los problemas psicológicos que las personas tienen se originan en las vidas familiares. En la familia, en el trato con los padres, con los hermanos, es una fuente de grandes conflictos que muchas veces genera estados psicológicos que a veces la persona llega al final de sus días sin haberlos podido solventar. Pues es a lo mejor no haberte sentido querido. Tu padre, tu madre, podría ser una persona que te quería mucho, pero tener una nula incapacidad o habilidad para expresar el afecto hacia ti. O su forma de hablarte conllevaba un tono que tampoco permitía descubrir todo ese afecto, ¿no? De suerte que por la razón que sea, porque has tenido más hermanos, menos, porque tus padres o tu madre trabajaba mucho, etcétera, etcétera, tú siempre te has encontrado a solas contigo mismo en un sentimiento deficitario de afecto que te ha vuelto una persona excesivamente dependiente del afecto de los demás, de la aprobación del otro, del sentirte querido, del sentirte aceptado, etcétera, etcétera. En una búsqueda, insisto, inconsciente o consciente de equilibrar ese déficit afectivo que he sentido en mi infancia. Ahora, si yo me pongo en contacto con lo que realmente soy, no mi mente, no mi cuerpo, sino en contacto con mi ser, como la naturaleza esencial de mi ser es el amor, por pocos segundos que entre en contacto con la esencia de lo que yo realmente soy, inmediatamente los déficits vividos desde la infancia quedan equilibrados. Por lo tanto, podríamos dar muchas vueltas sobre estos conceptos, hemos hablado ya de ellos, ¿no? Pero me parece que lo más interesante que podemos hacer es entender, uno, que lo importante es la experiencia. No te van a curar las palabras, pueden ser agradables,
pueden cauterizar heridas, pero la sanación real de ese sentimiento de déficit que sientes interiormente es con el contacto directo con lo que realmente eres, ¿no? Y por lo tanto la experiencia del contacto es lo que realmente nos interesa en estos momentos. La práctica de la meditación es una forma de aquietar la mente. Aquietar la mente es que las aguas turbias se vuelvan calmas y por lo tanto poder ver toda la enormidad, la dimensión, la grandeza, la estética, la belleza, la profundidad del fondo del mar, ¿no? O el fondo de mí mismo. Este ser le podemos dar muchos nombres. Le podemos dar nombres occidentales, nombres orientales, incluso en Occidente podemos llamar el ser, le podemos llamar la conciencia, etcétera, etcétera. Si sois especialmente religiosos, le podéis llamar Dios o diosa. Le podéis dar el nombre que queráis. Lo que es importante es que entiendas que es tu realidad más auténtica y profunda. Y que si es tu realidad más auténtica y profunda, es una experiencia, es una vivencia. No es que te lo creas o te lo dejes de creer. Es algo que tienes constantemente a tu disposición. Lo único que tengo que hacer para ponerme en contacto con la realidad que vive dentro mío, con esta dimensión, con esta realidad superior que yo soy, es aprender a dirigirme, aprender a abrirme a esta realidad. Y esta abertura hacia esa realidad podríamos compararla como si alguien en un momento determinado, bueno, ahora ya no se estila tanto, pero imaginemos que tenías que ir a pedir un crédito a un banco, ¿no? Y si vas a pedir un crédito a un banco, pues no, desde tu aptitud interior hacia el director del banco era una aptitud de súplica, de ruego, y obviamente ibas a pedir, no ibas a imponer las condiciones del crédito ni la cantidad del crédito, sino que ibas a pedirlo. Ahí, por lo tanto, lo que se representa con esto que estoy diciendo ahora, una aptitud interior, cuando yo me quiero abrir a esta dimensión de mí mismo. Esa aptitud, los griegos le llamaban aptitud de kairos. Kairos es una forma de vivir el tiempo. Cronos es una forma de vivir el tiempo en una dimensión exclusivamente profana. Esto es un cronómetro, esto es un reloj. Crono es el tiempo profano, el que pretendemos medir con los segundos, los minutos y las horas. Kairos es el tiempo iniciático. Y es el tiempo iniciático porque es el tiempo que parte de la reflexión de que este momento que estamos viviendo ahora no se va a volver a repetir nunca más. Podemos intentar copiarlo, pero este presente es irrepetible. Mi presente siempre es irrepetible y yo siempre estoy en presente. El primer paso, pues, para abrirme a Kairos es descubrir que todo momento es irrepetible. Y delante de esta situación desarrollo una actitud de admiración porque siento que me abro a una dimensión de mí mismo que desconozco. Con esa actitud respetuosa que decía, si el ejemplo tiene sentido, que a lo mejor no, como si voy a pedir al director del banco un crédito. El siguiente aspecto es entender que si esto que estamos afirmando aquí, es decir, que existe una dimensión superior y real dentro tuya, ninguna demanda, ninguna abertura que puedas hacer a tu dimensión superior puede dejar de ser vivida. Porque si esta abertura o esta dimensión no es experimentada, no es vivida, tienes todas las razones del mundo intelectualmente para pensar que no existe, o a lo mejor peor, que tú por ti mismo eres incapaz porque tienes unos déficits y unos errores personales que los otros no lo tienen. Mucha gente se cree que los otros vivimos dimensiones que ellos no viven porque son peores. Esto es un constructo más, es un error más de la mente. Lo que hemos de saber es abrirnos a esta nueva dimensión. Mi demanda, la forma en que me dirijo a mi ser, a la conciencia, al ser superior, a Brahman, a Ishvara, al Jivatma, lo que queráis, es una aptitud
de Kairos, es una actitud respetuosa, consciente, ¿no? Donde desde lo más profundo de mí mismo expreso mi necesidad de vivir la experiencia de mi totalidad. Mientras en esta vida, independientemente de la edad que tengas que solventar vivencias en el plano de lo material, de lo sensorial, de lo físico, y pienses que de alguna forma, teniendo esas vivencias, teniendo más dinero, viviendo en otro sitio, teniendo otra pareja, etcétera, etcétera, tú serías más pleno, tú serías más feliz, pues evidentemente este tipo de demanda difícilmente se pueda dar desde la totalidad de mi personalidad. Yo hago este tipo de demanda desde la totalidad de mi personalidad cuando de alguna forma estoy ya en el límite, ¿no? Estoy ya en el extremo. O sea, vuelvo a insistir, he leído muchas cosas, he estado en contacto con grandes maestros, he viajado mucho, ¿no? Las cosas suenan bien, todo son buenas palabras, pero al final, en poco tiempo, aquello que cuando he salido de oír aquellas palabras he salido feliz y convencido que había entrado en contacto con el conocimiento, etcétera, etcétera, en pocas horas o en pocos días se ha disipado. Por lo tanto, esta es una demanda que se tiene que realizar, vamos a decirlo, para los desengañados, que es innecesario que te haga la reflexión, pero hablar de desengañados, hablar de personas que ya no están engañadas, desengañados, ya no están engañados. Pero personas desengañadas de todo, pero que no se quieren engañar con nada nuevo. Ese es también el tiempo de Kairos y el lugar exacto desde donde se practica la demanda y la experiencia meditativa. La sinceridad de mi corazón es tal en la medida en que toda esta vivencia ya las he tenido. Mientras considere que aspectos materiales o aspectos psicológicos pueden darme una plenitud diferente de la que tengo, no puedo experimentar esta experiencia. La experiencia espiritual, es decir, lo que yo soy más allá de vivirme en el plano de lo material o de lo psicológico, si me admites la expresión en el nivel del espíritu, solamente se puede dar cuando yo por primera vez, aunque sea, como te digo, por décimas de segundo, entro en contacto con esa vivencia de mí mismo, que es una nueva y radical dimensión. Esa nueva y radical dimensión que me abre a una intensidad de conocimiento que una situación intelectual me puede otorgar. Por lo tanto, tenemos, uno, la capacidad de aquietar la mente. Dos, por lo tanto, es un silencio interior. En silencio interior es igual, pero se llama Shine, se llama Shamatha, etcétera, etcétera, me da la entrada al tiempo iniciático de Kairos. Cuando estoy a solas conmigo mismo, estoy con la conciencia de mí mismo. Iríamos diciendo, simplemente te pido que sientes que estás aquí. No pienses que estás aquí, siente que estás aquí, siente tu cuerpo. Y no elabores sobre lo que estás sintiendo conceptos, no adjetives, no conceptualices. Déjate tranquilo, déjate en paz. Siente que estás aquí, simplemente siente que estás aquí. Colgamos ayer con Carmen del diario La Vanguardia de Barcelona, ignoro si está en catalán o en castellano, una contra de un neurocientífico que es esto que está colgado en el corcho de aquí fuera, supongo que podéis fotocopiarlo o bajarlo por internet, ¿no? Este hombre habla de cosas muy interesantes, habla de este mundo del silencio externo y del silencio interior. Pero hizo una prueba que creo que pone que se hizo en el 2001, en que se cogió un grupo de hombres y de mujeres, que se trataba de que tenían que estar quietos, sin hacer nada y en silencio en una habitación durante 15 minutos. Lo único que podían hacer, si querían, por hacer algo, era darse una descarga eléctrica. Y hablando de memoria, me parece que el 24 o 22% de las mujeres y el 64% de los hombres prefería darse descargas eléctricas que soportar la experiencia de su propio silencio, interior y exterior. No estamos acostumbrados al silencio. Si no hay silencio, no podemos escuchar.
Si yo hago una demanda a lo que yo creo una dimensión superior de mí, pero todo el rato estoy en un acto de demanda y no me paro a escuchar la respuesta, nunca me enteraré si la respuesta se está dando o no. Si yo hago una demanda pretendiendo que la respuesta sea lo que yo quiero que sea, tampoco nunca me enteraré si la respuesta es esta o es otra, porque estoy intentando hacer un business, un negocio, con una dimensión de mí mismo, con una exigencia a una dimensión superior de mí mismo, que desde el ámbito de mi propia mente o mi cuerpo no puedo hacer. Yo soy el que pido, yo soy el que va al banco a pedir el préstamo. No puedo colocarle la obligación al director del banco cómo me tiene que dar el préstamo, las condiciones, etcétera, etcétera. Ese no es el plan. Hay que ser un niño, ¿no? Hay que volver a la inocencia del que no sabe. Uno se abre a su propia dimensión, pero sin pretender que la respuesta sea como él pretende que tenga que ser. Y en este sentido la respuesta siempre va a ocurrir. Ahora, para que la respuesta se dé, insisto, y yo pueda experimentarlo, tengo que estar receptivo. Y el primer plano de lo receptivo es escuchar. No sé si vosotros lo hacíais cuando eras pequeños o adolescentes, como otros hermanos o amigos que te discutías, y llegaba un momento que entonces empezabas a decir empezabas a hablar muy rápido o a decir cualquier cosa para no escuchar lo que te estaban diciendo. Es una conducta muy infantil y muy adolescente. Claro, si no quiero oír lo que el otro me está diciendo, yo empiezo a hablar en voz alta, aunque no diga nada en especial, y así no lo oigo, ¿no? En estas situaciones es absolutamente imposible, es decir, si no hago un mínimo de silencio, si no parto de la base que me pongo en contacto con la dimensión superior, y es superior porque mi dimensión superior sabe cosas que yo no sé. ¿Os acordáis de aquella famosa frase, creo que es de Erich Fromm, el corazón sabe de razones que la razón no sabe? Es decir, el sentimiento, la emoción, sabe unos conocimientos que lo puramente intelectual no sabe. A mí me da miedo, e intento que no ocurra durante todos estos años, que estos encuentros los miércoles aquí, que solo pretenden esto, animarte a este tipo de búsqueda de ti mismo, que se convierta solamente o meramente en un tipo de información intelectual más. Entre otras cosas porque seguro que en otro sitio puedes acceder a una información intelectual más sofisticada que todo esto. Recuerda que yo te pido que vengas aquí a perder todos los conocimientos que tengas, que entre aquí un niño inocente, una niña inocente, porque solo desde esa inocencia tengo la capacidad de escucha a mi demanda, tengo la capacidad de obtener la respuesta a mi propia demanda. Si tú haces esto y no tienes respuesta, pues entonces tendrás toda la razón de decir: este tío es un estafador, se enrolla más o menos bien, dice cosas que suenan bien, pero esto es una teoría más. Pero para hacer esta afirmación tienes que probarlo. Si tú no lo pruebas, simplemente es otra información más que tu mente destruye sin haberla podido experimentar. Luego, cuando yo hablo de abrirme a esta dimensión de mí mismo desde la práctica meditativa y el obtener la respuesta, me gustaría que no seamos tan inocentes como para pretender que esto funciona igual que funciona nuestro móvil o el aparato del mando a distancia del televisor, que aprietas e inmediatamente aparece la imagen, ¿no? Estamos hablando de un cambio interior. Este cambio interior que se va abriendo a una dimensión de sí mismo, que va relativizando el mundo de lo físico, el mundo de lo material, el mundo de lo psicológico, para ir abriéndose a esta experiencia. Cuando en un momento determinado esta experiencia te hieres, la flecha que en lenguaje de San Juan de la Cruz atraviesa tu corazón, una pequeña experiencia de esta dimensión superior de ti mismo, de ti misma, te vuelve un ser espiritual, ¿no? Pero esta experiencia, este dardo certero a lo más profundo de tu corazón, necesita de un cierto tiempo, no necesariamente va a ocurrir de hoy para mañana, ¿no? Este tiempo, si se tiene que poner un tiempo físico, pues podríamos hablar a lo mejor de un mes, ¿no? Pero cuando yo me abro a esta dimensión desesperado, porque ya estoy desesperado, es decir, ya no tengo espera,
Desesperanzado no, tengo esperanza, pero desesperado sí, ya no tengo espera, ¿no? Y por lo tanto quiero tener esta vivencia. Voy a practicar de forma bastante espontánea, 10 minutos, 15 minutos cada día, técnicas como la que haremos ahora de aquietamiento mental y de abertura, ¿no? Y a la medida en que vaya probando la experiencia de mi propio silencio, si hay gente que va en bicicleta de montaña, o que camino, o soy excursionista, o simplemente camino por una ciudad, voy descubriendo que a ratos, aunque sea solamente minutos, 3, 4, 5, puedo vivirme a mí mismo desde una dimensión radicalmente diferente. E insisto, desde lo más profundo de mí mismo, hago una demanda, hago un grito, pido a mi dimensión superior que desesperado, sin esperanza ya en nada más y en nadie, vuelvo mi mirada hacia esa dimensión más profunda de mí mismo y necesito la certeza de la experiencia. Y esa certeza inexorablemente se te dará, porque ya está en ti. O sea, no es que tengas que ir a buscarla a ningún sitio, no tienes que aprender nada especial o especialmente sofisticado, no se trata de que cambies la alimentación, tu nombre o tu forma de vestir. Haz lo que quieras, pero no está ahí el tema. El tema es que aprenda a ir abriéndome y encontrando mi propio silencio interior. Al principio turba, como os decía este artículo de la Contra de la Vanguardia, la gente prefiere descargas eléctricas que encontrarse en su propio silencio. Pues, obviamente las descargas eléctricas no son nada gratificantes, ¿no? Pero hay tanta necesidad, hay tanto movimiento mental, tanto ruido, que quedarte a quietas parece imposible. Bueno, aquí como siempre tienes que ponerle amor. Y como siempre, y sobre todo acuérdate, el auténtico amor empieza por el amor propio. Si no te sabes mirar con amor, con consideración hacia ti mismo y hacia ti mismo, al final te sientes más merecedor de descargas eléctricas que no de comprender que tu inquietud ante el silencio es simplemente por falta de práctica. Se te ocurriría el tercer día que has entrado a estudiar a una academia inglés y estáis en el tercer día, ¿no? Todavía estamos hablando del nombre de las letras, A, Way, T, y porque no te acuerdas darte una descarga eléctrica, obviamente sería absurdo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por eso hay que recurrir a ese amor. Si tenéis hijos, familiares, padres mayores, si tenéis la capacidad de ser compasivos con la mirada hacia vuestros propios hijos o las personas que podéis tener a vuestro cargo, hay que aprender a dirigir esa compasión hacia uno mismo. Ya sé que en términos religiosos y dentro de las morales esto no siempre está bien visto, ¿no? Pero es obvio que llevándote al territorio de Torquemada, como si esto fuera la Inquisición, y criticándote y dañándote, no por esto quitarás tu mente. Tienes que desarrollar la paciencia, tienes que desarrollar el amor, tienes que desarrollar la compasión hacia ti mismo. Y posiblemente desde ahí es donde podrás entonces proyectar el amor, la paciencia y la compasión hacia los demás. Pero difícilmente, si no es capaz de hacerlo hacia ti mismo, puedes conseguirlo hacia los demás. Así pues, te animo a la práctica del aquietamiento mental. Vamos a hacer, como siempre, las 4 cosas básicas que intento que memorices, ¿eh? Y recuerda, desde lo más profundo de ti misma, cuando te acuerdes, o ahora, ábrete hasta un lugar de ti mismo y a la forma que quieras, la luz, tu ser superior, Dios o diosas en las formas como Dios o espacio diosas, ¿no? O diosas. O sea, dirígete a lo que creas en ti mismo o sientas, o a tu propio desconocido. En el budismo utilizamos el suñata, la vacuidad, es el vacío total y absoluto. Pero darte la oportunidad de pensar, hay una dimensión de ti totalmente desconocida, totalmente por descubrir, y que en la medida en que te pongas en contacto con ella, tal vez entiendes bastante de cómo funciona todo esto, ¿eh? Bueno, como siempre, agradeceros vuestra presencia. Os digo siempre que lo interesante de estos encuentros es que somos un grupo de gente practicando meditación y así nos podemos ayudar
unos a otros. Espero vernos, sí, la semana que viene, el miércoles,